La primera vez que sostuve aquel pequeño dispositivo entre mis dedos temblorosos, con su lente oscuro apuntando hacia ningún lado ya, sentí que todo el peso del mundo se concentraba en ese objeto del tamaño de una moneda. Era jueves por la noche. La casa olía a café recalentado y a silencio roto. Mi hija Lucía, de 15 años, acababa de dejar caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que todavía resuena en mi memoria como el disparo que inicia una guerra. Sus ojos marrones, idénticos a los de su madre, me miraban con una mezcla de terror y valentía que nunca olvidaré. Y entonces pronunció las palabras que destrozarían todo lo que yo creía saber sobre mi vida: papá, tengo pruebas de lo que mamá está haciendo con el vecino. Si te quedas hasta el final de esta historia, entenderás por qué a veces las mayores traiciones no vienen de extraños, sino de quienes duermen a nuestro lado durante años. Suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este relato. Me llamo Carlos Mendoza. Tengo 42 años, trabajo como supervisor en una fábrica textil en las afueras de Puebla, y hasta hace 3 meses creía que mi matrimonio con Alejandra era sólido como las montañas que rodean nuestra ciudad. Vivíamos en una colonia tranquila de clase media, una casa modesta de 2 pisos con un pequeño jardín donde Alejandra cultivaba bugambilias que florecían todo el año. Éramos, o eso pensaba yo, una familia común y corriente construida sobre la confianza de 17 años juntos. Todo comenzó con algo tan mundano como una factura de electricidad. Era principios de febrero cuando noté que nuestro consumo había aumentado de manera inexplicable. No de forma gradual, sino drástica. De 800 pesos mensuales habíamos saltado a casi 1.600. Llamé a la Comisión Federal de Electricidad pensando en un error de lectura, pero el técnico que revisó el medidor me aseguró que las cifras eran correctas. Me sugirió revisar la instalación interna, buscar algún cortocircuito o aparato defectuoso que pudiera estar consumiendo energía incluso apagado. Un jueves por la tarde, con Lucía todavía en la secundaria y Alejandra en el salón de belleza donde trabajaba 3 veces por semana, decidí investigar por mi cuenta. Saqué mi caja de herramientas del garaje, apagué el interruptor general y comencé a revisar los circuitos uno por uno. La cocina estaba bien. La sala y el comedor también. Pero cuando llegué al circuito que alimentaba las recámaras del segundo piso, noté algo extraño. Incluso con todos los aparatos desconectados, el amperímetro marcaba un consumo residual anormalmente alto. Subí las escaleras con una sensación de inquietud que no podía explicar. Revisé primero mi habitación, luego el baño. Todo parecía normal. Cuando entré al cuarto de Lucía, con su póster de Bad Bunny en la pared y su colcha violeta perfectamente tendida, algo me llamó la atención. Detrás de su cama, la placa de uno de los enchufes parecía ligeramente más nueva que las demás. El plástico era de un blanco más brillante, sin el amarillamiento que el tiempo deja en estos materiales. Acerqué una silla, desatornillé la placa con cuidado, y lo que vi me heló la sangre. Detrás del contacto eléctrico, perfectamente oculta en la cavidad de la pared, había una cámara de vigilancia profesional. No era uno de esos dispositivos baratos que venden en el mercado. Era equipo de gama alta, del tipo que instalan las empresas de seguridad, con lente gran angular y conexión inalámbrica. Estaba orientada directamente hacia la cama de mi hija. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me sudaban mientras sostenía el desarmador. Mi primer instinto fue arrancar esa cosa de inmediato, destruirla, quemar la casa entera si era necesario. Algún depravado, algún monstruo había violado la intimidad de mi hija, la había estado espiando, y yo no me había dado cuenta. Pero entonces, con la mano ya extendida para arrancar los cables, me detuve. Si destruía la cámara ahora, quien quiera que la hubiera instalado sabría que la había descubierto. Desaparecería sin dejar rastro. Nunca podría demostrar nada. Nunca sabría quién había violado nuestra casa, nuestra confianza, la seguridad de mi hija. La rabia que sentía era como lava hirviendo en mi pecho, pero la contuve. Respiré hondo, volví a colocar la placa exactamente como estaba, y bajé las escaleras intentando parecer normal. Durante las siguientes horas, mientras esperaba que Alejandra regresara del trabajo, investigué en internet todo lo que pude sobre cámaras espía y redes inalámbricas.
Descargué una aplicación que permitía escanear todos los dispositivos conectados a nuestro Wi-Fi. Cuando corrí el análisis, apareció un dispositivo no identificado transmitiendo datos a una dirección IP que pertenecía a nuestra misma calle. La sangre se me fue a los pies. ¿Quién había puesto esa cámara? No era un extraño. Era alguien cercano. Alguien con acceso a nuestra red, alguien que conocía nuestra rutina. Alguien que sabía cuándo estaríamos fuera. Inmediatamente pensé en Miguel Sánchez, nuestro vecino de 3 casas más abajo. Miguel tenía 45 años, era divorciado, vivía solo, y trabajaba como técnico en una empresa de sistemas de seguridad. Siempre había sido amable, quizás demasiado. En las reuniones de vecinos siempre encontraba la manera de hacerle comentarios a Lucía sobre lo mucho que había crecido, lo bonita que se estaba poniendo. Yo lo había tomado como cortesía inocente, esas cosas que la gente mayor dice sin pensar. Pero ahora cada palabra, cada mirada, adquiría un significado siniestro. Recordé entonces algo que me puso la piel de gallina. Hacía aproximadamente 2 meses, una noche el sistema de alarma de nuestra casa se había activado sin razón aparente. Yo estaba en el trabajo en el turno nocturno. Alejandra llamó asustada. Miguel, que escuchó la alarma desde su casa, vino a ayudarla. Revisó el sistema, dijo que había sido una falsa alarma, algún sensor defectuoso. Estuvo dentro de nuestra casa casi media hora, subió al segundo piso para verificar todos los sensores. Tuvo tiempo de sobra para instalar la cámara. Los siguientes 5 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despedía de Lucía y Alejandra como si nada, iba al trabajo, cumplía con mis turnos, regresaba a casa. Pero por dentro era un volcán a punto de explotar. Pasaba las noches investigando, tomando capturas de pantalla de los logs de conexión, documentando los horarios en que la cámara transmitía datos, preparando todo para ir a la policía con pruebas irrefutables. Vigilaba a Miguel desde mi ventana. Lo veía salir por las mañanas a su camioneta blanca, regresar por las tardes. Una vez lo vi mirar hacia nuestra casa con unos binoculares desde su azotea. Tuve que contenerme para no salir corriendo y golpearlo hasta que confesara. Pero me mantuve en silencio. Por Lucía. Por la justicia. Por hacer las cosas bien. El martes por la noche, exactamente 5 días después de haber encontrado la cámara, estábamos cenando como cualquier otra familia. Alejandra había preparado tinga de pollo, uno de mis platillos favoritos. Lucía picoteaba su comida en silencio, más callada que de costumbre. Yo intentaba mantener una conversación normal, preguntándole sobre la escuela, sobre sus amigas. Y entonces sucedió. Lucía dejó caer el tenedor. El ruido metálico contra el plato resonó en el comedor como un grito. La miré y vi que estaba completamente pálida, temblando. Tenía los ojos llenos de lágrimas y las manos apretadas sobre su regazo. Alejandra también la miraba, preocupada, y le preguntó con suavidad qué le pasaba, si se sentía mal. Lucía me miró directamente a los ojos. Durante un momento que pareció eterno, vi en su rostro una lucha interna, un terror absoluto mezclado con una determinación que no debería existir en una niña de 15 años. Y entonces, con voz quebrada, susurró las palabras que lo cambiarían todo. Dijo, con las lágrimas ya rodando por sus mejillas, «Papá, fui yo quien puso la cámara». El mundo se detuvo. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos, el antes y el después. Momentos en los que el suelo desaparece bajo tus pies y comprendes que nada volverá a ser como era. Las palabras de Lucía fueron exactamente eso. Un terremoto silencioso que agrietó los cimientos de todo lo que yo creía saber. Me quedé paralizado con el tenedor a medio camino entre el plato y mi boca. Alejandra también se había quedado inmóvil, con los ojos muy abiertos mirando a nuestra hija. El único sonido en ese comedor era el tic-tac del reloj de pared que la abuela de Alejandra nos había regalado cuando nos casamos, un reloj que de pronto me pareció obscenamente ruidoso. Lucía sollozaba ahora, con las manos cubriéndose el rostro. Entre hipos y lágrimas, comenzó a hablar con una voz que sonaba demasiado cansada para su edad. Me dijo, todavía sin mirarme directamente,
hace 3 meses le pedí a Diego que me ayudara a instalarla. Diego era su primo segundo, hijo de una prima lejana de Alejandra. Tenía 23 años y estudiaba ingeniería en sistemas en la universidad. Era un muchacho callado, de los que siempre andan con audífonos puestos, experto en computadoras y tecnología. Lucía y él se llevaban bien, tenían esa relación de confianza que a veces existe entre primos de diferentes generaciones. Mi hija continuó hablando, y cada palabra que pronunciaba me hundía más en un abismo de incomprensión. Explicó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, empecé a sospechar hace como 4 meses. Regresaba de la escuela y encontraba mi cuarto raro. Cosas que yo dejaba de una manera estaban de otra. La cama estaba desarreglada, aunque yo la había tendido bien en la mañana. Y olía diferente. Hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. Yo seguía sin poder mover un músculo. Alejandra había dejado de respirar. Lucía agregó, con voz apenas audible, olía al perfume de mamá. Ese perfume caro que usa solo en ocasiones especiales, ya sabes, el que viene en el frasco dorado. Y no tenía sentido. ¿Por qué mamá estaría en mi cuarto usando perfume mientras yo no estoy? Una vez encontré un arete debajo de mi cama. Un arete de oro que nunca había visto antes. Cuando le pregunté a mamá si era suyo, me dijo que no, que probablemente era de alguna amiga mía que se me había quedado. Pero mis amigas no usan aretes de oro, papá. Usan plata, fantasía, cosas de muchachas. Mi mirada se desplazó instintivamente hacia Alejandra. Ella estaba blanca como la cal, con las manos apretadas sobre la mesa, los nudillos casi transparentes de la tensión. Tenía la boca ligeramente abierta pero no emitía sonido alguno. Lucía respiró profundo antes de continuar. Me dijo, ahora con los ojos clavados en su plato, le conté a Diego lo que pasaba. Al principio él pensó que estaba paranoica, que eran imaginaciones mías. Pero yo no podía quitarme esa sensación. Algo estaba mal. Muy mal. Entonces Diego me sugirió que instaláramos una cámara pequeña, de esas que se activan con movimiento, para ver si realmente pasaba algo o si yo me estaba volviendo loca. Hizo otra pausa. El silencio en ese comedor era denso, casi sólido. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Continuó diciendo, Diego la instaló un sábado que ustedes fueron a Cholula a visitar a la tía Rosario. Tardó como 20 minutos. La configuró para que solo me enviara notificaciones al celular cuando detectara movimiento durante el horario de clases, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así sabría si alguien entraba a mi cuarto mientras yo no estaba. Mi mente trabajaba a toda velocidad intentando procesar la información. Mi hija de 15 años había instalado equipo de vigilancia en su propia habitación porque sospechaba que algo extraño sucedía. Y yo, su padre, el hombre que se suponía debía protegerla, no me había dado cuenta de nada. Lucía levantó finalmente la vista y me miró con esos ojos marrones llenos de dolor. Dijo entonces, con un hilo de voz, durante 2 meses recibí notificaciones cada martes y cada jueves, siempre a la misma hora, como a las 10 de la mañana. Pero no me atrevía a ver las grabaciones. Tenía miedo. Mucho miedo. No quería confirmar lo que ya sospechaba porque entonces sería real, ¿entiendes? Mientras no viera las grabaciones podía seguir viviendo como si nada pasara. Una lágrima rodó por mi mejilla. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Mi hija añadió, con voz quebrada, hasta ayer. Ayer en la noche, después de que te dormiste, finalmente tuve el valor de abrir las grabaciones. Y los vi. Vi a mamá y a Miguel. En mi cama. El sonido que salió de mi garganta no fue humano. Fue algo primitivo, algo que venía desde un lugar muy profundo y oscuro de mi ser. Miré a Alejandra y vi en su rostro la confirmación de todo. No había sorpresa en sus ojos. No había indignación ni negación. Solo había pánico, culpa, y el reconocimiento de que todo había terminado. Lucía no había terminado. Continuó hablando, y ahora su voz sonaba más fuerte, como si un dique se hubiera roto dentro de ella.
Me explicó, señalando su celular que estaba sobre la mesa. Le pedí a Diego que me ayudara a revisar las grabaciones sin tener que verlas directamente. Él escribió un programa que analizaba los vídeos y me decía cuántas veces había habido actividad y en qué fechas. El resultado fue claro. 23 veces. 23 veces en 2 meses, siempre los martes y jueves, siempre entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Siempre cuando yo estaba en la escuela y tú en el trabajo. 23 veces. El número me golpeó como un puño en el estómago. No había sido un error, un momento de debilidad, una equivocación en medio de una crisis matrimonial. Había sido deliberado, planificado, repetido 23 veces en la cama de mi hija. Finalmente me obligué a hablar. Mi voz salió ronca, áspera, como si no la hubiera usado en años. Le pregunté a Alejandra, sin siquiera mirarla porque no podía soportar verle la cara, ¿por qué en el cuarto de Lucía? Hubo un silencio eterno. Alejandra sollozaba ahora, con las manos cubriendo su rostro. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro roto. Respondió, sin atreverse a levantar la mirada, porque tú nunca entras sin tocar la puerta. Siempre respetas su privacidad. Sabía que ahí nunca nos descubrirías. La frialdad de esa lógica, el cálculo detrás de esa elección, me destruyó completamente. No había sido un impulso. No había sido una pasión incontrolable. Había sido una estrategia. Habían elegido el cuarto de nuestra hija porque era el lugar más seguro para traicionarme. Me levanté de la mesa con las piernas temblando y rodeé a Lucía con mis brazos. Ella se aferró a mí y lloró contra mi pecho como no lloraba desde que era una niña pequeña con pesadillas. Le acaricié el cabello y le susurré que todo estaría bien, que la protegería, que nada de esto era su culpa. Por encima de la cabeza de mi hija, miré a Alejandra. La mujer con quien había compartido 17 años de mi vida. La mujer que había sostenido mi mano cuando nació Lucía. La mujer con quien había planeado envejecer, viajar cuando Lucía fuera grande, construir una vida tranquila en esta casa con bugambilias. Le pregunté, con una voz que ya no reconocía como mía, ¿cuánto tiempo? Alejandra temblaba entera. Respondió entre sollozos, 8 meses. 8 meses. Mientras yo trabajaba turnos dobles para que ella pudiera reducir sus horas en el salón y pasar más tiempo en casa. Mientras yo planeaba sorprenderla en nuestro aniversario con un viaje a Puerto Vallarta que llevaba meses ahorrando. Mientras yo me acostaba cada noche a su lado creyendo que éramos un equipo, una familia, un hogar. Lucía se separó lentamente de mi abrazo. Tenía el rostro enrojecido y los ojos hinchados, pero había en ella una determinación que me partió el corazón porque ninguna niña de 15 años debería tener que ser tan fuerte. Me dijo, limpiándose las lágrimas con la manga de su sudadera, hay algo más, papá. No creí que pudiera doler más. Estaba equivocado. Mi hija tomó su celular de la mesa con manos temblorosas. Deslizó el dedo por la pantalla buscando algo específico. Cuando lo encontró, me mostró el dispositivo. Era una grabación de audio, solo audio, sin vídeo. Explicó, sin mirarme a los ojos, la grabación más reciente es de ayer, jueves. Diego configuró la cámara para que también capturara audio. Yo no quería escucharlo, pero él insistió en que debía saber todo antes de decirte algo. Dijo que necesitabas toda la información para tomar decisiones. Presionó el botón de reproducción. La calidad del audio era sorprendentemente clara. Escuché primero el sonido inconfundible de la puerta del cuarto cerrándose. Luego risas. La risa de Alejandra, esa risa que yo conocía tan bien, la misma risa que había escuchado miles de veces durante 17 años. Y la voz de Miguel, grave, familiar de las reuniones de vecinos y los encuentros casuales en la calle. Lo que vino después fue peor que cualquier infidelidad física. La voz de Miguel decía, con un tono casual que me hizo hervir la sangre, ¿ya pensaste en lo que te dije? Lo del divorcio. Mi primo trabaja en ese bufete de abogados en la Reforma.
Es experto en divorcios complicados. Sabe cómo manejar estos casos para que la esposa se quede con la mayor parte de los bienes. Hubo un silencio. Luego escuché la voz de Alejandra, mi esposa, la madre de mi hija, respondiendo con una naturalidad que me heló hasta los huesos. Ella decía en la grabación: he estado pensando mucho en eso. Carlos tiene buenos ahorros. Con la liquidación de la fábrica que recibió el año pasado, más lo que hemos guardado, más esta casa, estamos hablando de casi 2 millones de pesos. Si lo hacemos bien, con el abogado correcto, puedo quedarme con al menos la mitad, más la pensión alimenticia para Lucía. Miguel reía. Continuaba diciendo: tu esposo es demasiado noble, demasiado ingenuo. Nunca sospechará nada hasta que le pongan los papeles enfrente. Para entonces ya habrás movido el dinero, consultado con el abogado, preparado todo. Estos tipos buenos siempre son los más fáciles de sorprender porque confían demasiado. Más risas. Las risas de dos personas burlándose del hombre que trabajaba 60 horas semanales para mantener a su familia. Del hombre que se saltaba comidas para ahorrar dinero. Del hombre que había cancelado sus propios sueños para asegurarse de que su esposa y su hija tuvieran todo lo que necesitaran. La voz de Alejandra respondía: me da un poco de culpa por Lucía. Pero ya está grande, ya va a cumplir 16. En un par de años se irá a la universidad. Puedo aguantar fingir un poco más, quizás hasta que ella termine la preparatoria. Así el golpe es menos fuerte para ella. La grabación terminó ahí. Lucía apagó el celular y lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera una bomba que pudiera explotar. El silencio que siguió era tan denso que me costaba respirar. Miré a Alejandra. Ella seguía con las manos cubriendo su rostro, sollozando, temblando. Pero no negaba nada. No decía que el audio estaba editado, que era mentira, que había una explicación. Porque no la había. Me puse de pie lentamente. Las piernas apenas me sostenían, pero me obligué a mantenerme firme. Cada célula de mi cuerpo gritaba de dolor, de rabia, de una traición tan profunda que me costaba comprender que fuera real. Dije, con una voz que sonaba muerta incluso para mis propios oídos: sal de mi casa. Alejandra levantó finalmente la mirada. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje corrido formaba líneas oscuras por sus mejillas. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Balbuceó: Carlos, por favor, podemos hablar, puedo explicar. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Grité, y fue la primera vez en 17 años de matrimonio que le gritaba: ahora. Sal de mi casa ahora mismo. El grito resonó en las paredes de ese comedor donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, días ordinarios de una familia que yo creía feliz. Lucía se encogió en su silla, pero no dijo nada. Solo me miraba con esos ojos que habían visto demasiado, que habían tenido que ser valientes cuando yo no lo fui. Continué, ahora con voz más controlada pero infinitamente más fría: tienes 10 minutos para empacar lo que necesites y salir. Mañana mismo voy a hablar con un abogado. El divorcio va a ser en mis términos, no en los tuyos. Y voy a asegurarme de que Miguel también enfrente las consecuencias de meterse con la familia equivocada. Cada vídeo, cada audio, cada registro de conexión va a ir directamente a mi abogado y a su esposa, porque sí, me tomé el tiempo de investigar y su exesposa merece saber qué clase de hombre es. Vi cómo el rostro de Alejandra perdía todo el color que le quedaba. Sus ojos se movieron desesperadamente hacia Lucía, buscando quizás compasión, quizás una intercesión. Pero mi hija giró la cabeza, negándose a mirarla. Alejandra se levantó de la mesa tambaleándose. Subió las escaleras con pasos pesados, cada uno sonando como un martillo contra mi corazón. La escuché moverse por nuestra habitación, abriendo cajones, sacando ropa del closet. 10 minutos después bajó con una maleta grande y una mochila. Se detuvo en la puerta del comedor. Intentó decir algo,
pero cuando abrió la boca solo salió un sollozo. Miró una última vez a Lucía, luego a mí, y finalmente caminó hacia la puerta principal. El sonido de esa puerta cerrándose fue definitivo, absoluto, como el cierre de un libro que nunca volvería a abrirse. Me quedé de pie en medio del comedor, respirando trabajosamente, sintiendo como si acabara de correr un maratón. Lucía seguía sentada, muy quieta, mirando su plato intacto de tinga de pollo que ahora estaba frío. Le dije suavemente, ven, mija. Vamos arriba. Ella asintió sin hablar. Subimos juntos las escaleras, yo con un brazo alrededor de sus hombros. Entramos a su cuarto, ese cuarto que había sido violado de las maneras más horribles, ese cuarto que debía ser su refugio y se había convertido en un campo de batalla. Me acerqué al enchufe detrás de su cama. Saqué de nuevo mi desarmador del bolsillo donde lo había guardado 5 días atrás y retiré la placa. La cámara seguía ahí, su lente negro mirándome como un ojo muerto. La desconecté con cuidado y la sostuve en mi mano. Le dije a Lucía, que me observaba desde la puerta, pusiste esto porque necesitabas la verdad. Te protegiste de la única manera que supiste. Y eso requirió más valentía de la que muchos adultos tienen en toda su vida. Bajé nuevamente, fui al garaje y regresé con un martillo. En el patio trasero, bajo la luz amarillenta del foco exterior, coloqué la cámara sobre el concreto. Levanté el martillo y lo dejé caer con toda la fuerza que tenía. El primer golpe destrozó el lente. El segundo partió la carcasa. El tercero, el cuarto, el quinto redujeron todo a fragmentos de plástico, metal y circuitos. Con cada golpe sentía como si estuviera destruyendo no solo la cámara sino todo el dolor, toda la traición, toda la mentira. Cuando terminé, respiraba agitadamente y tenía lágrimas rodando por mi rostro. Lucía había salido al patio y me observaba en silencio. La abracé fuerte y le susurré, mañana vamos con el abogado. Vamos a resolver esto de la manera correcta. Y quiero que sepas algo muy importante, no tienes que sentir vergüenza por nada de esto. Nada de lo que pasó es tu culpa. Tú hiciste lo correcto. Fuiste más valiente que yo. Esa noche dormí en el sofá de la sala. No podía soportar la idea de entrar a la habitación que había compartido con Alejandra durante tantos años. Las sábanas todavía tendrían su olor, el closet todavía tendría ropa suya, cada rincón estaría lleno de memorias que ahora se sentían como mentiras. Lucía tampoco pudo dormir en su cuarto. Apareció como a medianoche con una almohada y una cobija, y sin decir palabra se acurrucó en el sillón individual frente al sofá. Nos quedamos así, en silencio, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, el tic-tac de ese maldito reloj, el rumor distante del tráfico en la avenida. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando yo seguía despierto mirando el techo, escuché la voz de Lucía en la oscuridad. Preguntó con voz pequeña, «Papá, ¿tú sabías algo? Digo, ¿tenías alguna sospecha?» La pregunta me atravesó como un cuchillo. Me incorporé en el sofá y la miré. En la penumbra apenas podía distinguir su silueta. Respondí con honestidad brutal, «No, mija. No tenía idea. Y eso es lo que más me duele. No solo que tu mamá me traicionara, sino que fui tan ciego, tan confiado, que nunca vi las señales. Debe haber habido señales. Cambios en su comportamiento, cosas raras, momentos donde las cosas no cuadraban. Pero yo estaba tan seguro de nuestro matrimonio, tan convencido de que éramos felices, que no presté atención. Hubo un silencio. Luego ella dijo algo que me rompió el corazón. Comentó, casi susurrando, yo sí noté cosas. Hace como 6 meses mamá empezó a arreglarse más. Compraba ropa nueva, usaba más maquillaje, siempre estaba pendiente de su celular. Cuando yo le preguntaba con quién hablaba tanto, decía que eran sus clientas del salón, que estaba organizando su agenda. Una vez la escuché reírse muy fuerte hablando por teléfono en el jardín. Cuando le pregunté de qué se reía tanto, se puso seria inmediatamente y me dijo que era una clienta contando chistes malos. Pero no sonaba como cuando habla con sus clientas. Sonaba diferente, más ligera, más feliz de lo que la había escuchado en mucho tiempo.
Cada palabra de mi hija era otra confirmación de mi fracaso como esposo, como padre, como el protector de esta familia. Una niña de 14 años, ahora 15, había notado lo que yo, el adulto responsable, había ignorado completamente. Le dije, con voz cargada de culpa, lo siento tanto, Lucía. Siento no haber estado más atento. Siento que tuvieras que cargar sola con esas sospechas durante meses. Siento que tuvieras que tomar la decisión de instalar esa cámara porque yo no estaba haciendo mi trabajo de mantener esta familia segura. Ella se movió en la oscuridad. Sentí su mano buscando la mía. Cuando la encontró, la apretó con fuerza. Dijo entonces, no es tu culpa, papá. Tú siempre has sido bueno. Demasiado bueno. Mamá y Miguel se aprovecharon de eso. Aprovecharon que tú confías en la gente, que eres trabajador y honesto, que nunca sospecharías algo así. Eso no te hace tonto. Te hace decente. El problema no eres tú. El problema son ellos. Lloré en silencio en esa oscuridad, con la mano de mi hija apretando la mía, y me di cuenta de que los roles se habían invertido. Era ella quien me consolaba, ella quien me daba fuerza, ella quien me recordaba que el mundo todavía tenía bondad. A la mañana siguiente, viernes, llamé al trabajo y pedí el día libre. Nunca en 15 años había faltado sin una razón de emergencia médica. Mi supervisor, don Roberto, un hombre mayor que me apreciaba, inmediatamente notó algo raro en mi voz y me dijo que tomara todo el tiempo que necesitara. Lucía tampoco fue a la escuela. Llamé a la secundaria y expliqué que había una emergencia familiar. No di detalles. No estaba listo para explicar nada a nadie todavía. A las 9 de la mañana tenía cita con un abogado. No cualquier abogado, sino el licenciado Martín Campos, uno de los mejores especialistas en derecho familiar de Puebla. Me lo había recomendado un compañero de trabajo que había pasado por un divorcio difícil años atrás. El despacho estaba en el centro histórico, en un edificio colonial restaurado cerca del Zócalo. Subimos Lucía y yo las escaleras de cantera hasta el tercer piso. La recepcionista, una mujer mayor de modales amables, nos hizo pasar inmediatamente cuando dije mi nombre. El licenciado Campos era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro impecable, y una mirada que transmitía tanto profesionalismo como empatía. Nos invitó a sentarnos y cerró la puerta de su oficina. No hizo preguntas triviales. Fue directo al grano. Dijo, con voz clara y profesional, señor Mendoza, por teléfono me comentó que necesitaba asesoría urgente para un proceso de divorcio. Cuénteme la situación completa. Todo lo que me diga queda bajo secreto profesional. Durante la siguiente hora le conté todo. Cada detalle. Desde el aumento en la factura de electricidad hasta la grabación de audio donde planeaban cómo despojarme de mis bienes. Lucía complementaba mi narración cuando era necesario, explicando cómo había decidido instalar la cámara, cómo había documentado todo con ayuda de su primo Diego. El licenciado Campos escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta de piel. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y nos miró con una expresión que mezclaba la solidaridad profesional con la indignación personal. Comenzó diciendo, señor Mendoza, Lucía, lamento profundamente lo que están atravesando. Lo que voy a decirles ahora es importante. Primero, la evidencia que tienen es sólida. Las grabaciones de audio y vídeo, los registros de conexión, todo eso es admisible en un proceso de divorcio. Segundo, el hecho de que hayan usado el hogar conyugal, específicamente la habitación de una menor de edad, agrava significativamente la situación desde el punto de vista legal y moral. Hizo una pausa, revisando sus notas. Continuó, en México, el divorcio puede ser por mutuo consentimiento o necesario, que es cuando hay causales específicas. En este caso tenemos causal clara de adulterio, que está contemplada en el Código Civil. Con la evidencia que tienen, no solo procede el divorcio sino que usted tiene fundamentos sólidos para reclamar una sentencia favorable en la división de bienes. Me explicó los siguientes pasos. Primero, presentaríamos la demanda de divorcio necesario por causal de adulterio. Anexaríamos copias de toda la evidencia,
debidamente certificadas. Segundo, solicitaríamos medidas precautorias para proteger los bienes comunes, impidiendo que Alejandra pudiera disponer de cuentas bancarias o hacer movimientos de dinero. Tercero, iniciaríamos el proceso legal considerando la custodia de Lucía, aunque a su edad el juez tomaría muy en cuenta su opinión. Preguntó entonces, mirando a Lucía con seriedad, ¿has pensado con quién quieres quedarte a vivir? Mi hija no dudó ni un segundo. Respondió con firmeza, con mi papá. El licenciado asintió y anotó algo. Luego me miró directamente a los ojos. Dijo con gravedad, hay algo más que debemos considerar. El señor Miguel Sánchez. Su participación en esto va más allá de una simple aventura extramarital. Entró sin autorización al domicilio familiar, tuvo relaciones en la habitación de una menor, y conspiró para defraudar económicamente a la familia. Podríamos considerar acciones legales contra él también. La idea me resultaba satisfactoria de una manera oscura que nunca había experimentado. Pero entonces Lucía habló. Dijo con madurez sorprendente, papá, yo solo quiero que esto termine. Quiero que mamá se vaya de nuestras vidas, que tú estés bien, que podamos empezar de nuevo. No quiero pasarme años en juicios y contrademandas. Quiero paz. Tenía razón. Mi hija de 15 años tenía más sabiduría que yo. Respondí al licenciado, enfoquémonos en el divorcio. Miguel tendrá que vivir con su conciencia, y cuando su exesposa se entere de todo esto por otros medios, enfrentará sus propias consecuencias. No necesito venganza. Necesito proteger a mi hija y reconstruir nuestras vidas. El licenciado Campos sonrió con aprobación. Concluyó, esa es una decisión sabia, señor Mendoza. Procederemos entonces únicamente con el divorcio. Les pido que me dejen todas las evidencias que tienen. Mi asistente hará copias certificadas. En 3 días tendremos lista la demanda para presentar. Mientras tanto, les recomiendo que no tengan ningún contacto con su esposa excepto por escrito y preferentemente a través de mí. Cualquier comunicación que tengan con ella debe quedar documentada. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los que me enseñaron el verdadero significado de la resiliencia. La demanda de divorcio se presentó en tiempo récord. Alejandra intentó contactarme varias veces en las primeras semanas. Llamadas, mensajes, incluso se apareció un sábado en la casa rogando que habláramos. El licenciado Campos me había advertido sobre esto. Me dijo que era normal que la parte demandada intentara negociar, manipular, buscar una salida que le favoreciera. Yo mantuve mi postura. Todas las comunicaciones debían ser a través de los abogados. Lucía también se mantuvo firme en su decisión de no ver a su madre. No fue fácil para ella, pero había una determinación en mi hija que yo respetaba profundamente. El proceso judicial reveló cosas que yo no sabía. Alejandra había abierto una cuenta de banco secreta hacía 6 meses, justo como Lucía había notado los cambios en su comportamiento. Había comenzado a transferir pequeñas cantidades de nuestros ahorros comunes a esa cuenta, pensando que yo no lo notaría. Gracias a las medidas precautorias que el licenciado Campos había solicitado, logramos congelar esa cuenta y recuperar el dinero. Miguel Sánchez desapareció del vecindario 2 semanas después de que todo explotara. Vendió su casa con una rapidez sospechosa y se mudó sin dejar dirección. Me enteré después, por comentarios de otros vecinos, que su exesposa efectivamente se había enterado de todo y lo había amenazado con demandas adicionales relacionadas con la pensión de sus hijos que al parecer no había estado pagando completa. El karma, pensé, tiene sus propias formas de hacer justicia. Lucía y yo establecimos una nueva rutina. Por las mañanas yo la llevaba a la escuela antes de ir al trabajo. Por las tardes ella tomaba el autobús de regreso o se quedaba estudiando en la biblioteca. Cenábamos juntos todas las noches, sin excepción. Hablábamos. Realmente hablábamos. De todo y de nada. De sus clases, sus amigas, sus sueños de estudiar psicología en la universidad porque, según me dijo, quería ayudar a otras personas que pasaran por situaciones familiares difíciles. Algunos fines de semana su primo Diego venía a visitarnos.
Yo le agradecí personalmente por haber ayudado a Lucía, por haber sido el apoyo que ella necesitaba cuando no sabía a quién más acudir. Él, con la humildad característica de los buenos jóvenes, me dijo que simplemente había hecho lo correcto, que Lucía era familia y la familia se cuida. Contraté a un pintor para que renovara completamente el cuarto de Lucía. Ella eligió los colores, azul cielo en las paredes, con detalles en blanco. Compramos muebles nuevos, una cama nueva, decoración nueva. Borramos físicamente todo rastro de lo que había pasado en ese espacio. El día que terminó la renovación, Lucía entró a su cuarto transformado y lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de nuevo comienzo. El divorcio se finalizó en 5 meses. Mucho más rápido de lo que suelen tardar estos procesos, me explicó el licenciado Campos, porque la evidencia era irrefutable y porque Alejandra finalmente aceptó los términos que nosotros propusimos. Se quedó con sus cosas personales, su auto, y una cantidad modesta de dinero. Yo mantuve la casa, la custodia completa de Lucía, y el resto de nuestros ahorros. La pensión alimenticia que yo debía pagar era mínima, casi simbólica, dado que Lucía vivía conmigo tiempo completo y yo cubría todos sus gastos. La sentencia del juez fue clara, y en cierta forma, dura con Alejandra. En sus consideraciones escribió que la conducta demostrada por la demandada había sido particularmente grave al violar el espacio privado de su hija menor de edad. El día que la sentencia de divorcio quedó firme, el licenciado Campos me citó en su oficina para entregarme los documentos finales. Lucía me acompañó. Cuando salimos de ese edificio colonial en el centro histórico, bajo el sol brillante de un día de septiembre, sentí algo que no había sentido en meses: paz. No era felicidad todavía. La felicidad llegaría con el tiempo. Pero era paz. La certeza de que habíamos hecho lo correcto, de que habíamos enfrentado la tormenta con dignidad, de que estábamos juntos y fortalecidos. Caminamos Lucía y yo por las calles del centro. Compramos helado en una nevería tradicional cerca de la catedral. Nos sentamos en una banca de la plaza a comerlo, viendo a la gente pasar, a las familias con niños pequeños, a las parejas de ancianos tomadas de la mano. Lucía me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Comentó, con su cuchara de helado a medio camino: papá, sé que esto ha sido horrible. Sé que te he visto llorar, que has tenido noches donde no duermes, que a veces tienes esa mirada perdida como si estuvieras en otro lugar. Pero quiero que sepas algo. Yo te respeto más ahora que antes de todo esto. Porque vi cómo manejaste la situación. No te volviste violento. No te vengaste de manera cruel. No hablaste mal de mamá frente a mí, aunque tenías todo el derecho. Simplemente hiciste lo correcto, paso por paso, con dignidad. Y eso me enseñó más sobre cómo ser una buena persona que cualquier otra cosa que pudiera haber aprendido en circunstancias normales. No pude contener las lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de orgullo por esta increíble joven en la que se estaba convirtiendo mi hija. Han pasado 6 meses desde el divorcio. Alejandra intentó contactar a Lucía en su cumpleaños 16. Le envió una carta larga donde pedía perdón, donde explicaba que había cometido errores terribles, que estaba en terapia, que entendía si nunca la perdonaban pero que quería que Lucía supiera que la amaba. Lucía leyó la carta en silencio. La dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón de su escritorio. Me dijo después: no estoy lista para verla. Quizás algún día. Quizás nunca. No lo sé. Pero no voy a tomar esa decisión por presión o por culpa. La tomaré cuando esté lista, si es que alguna vez lo estoy. Respeté completamente su decisión. Era su dolor, su proceso, su tiempo. En cuanto a mí, he aprendido lecciones que nunca imaginé necesitaría aprender. Aprendí que la confianza es hermosa pero debe venir acompañada de atención. Que amar a alguien no significa ser ciego a las señales de que algo está mal. Que la bondad no es lo mismo que la ingenuidad. Que ser noble no significa ser pasivo ante la traición. Pero sobre todo aprendí que la mayor fortaleza no siempre viene de donde esperamos.
Vino de una niña de 15 años que tuvo el valor de instalar una cámara cuando sospechó que algo estaba mal. Que tuvo la valentía de revisar las grabaciones cuando hubiera sido más fácil vivir en la negación. Que tuvo la integridad de decirme la verdad aunque sabía que destruiría nuestra familia tal como la conocíamos. Lucía me salvó. Ella es quien tuvo que cargar con el peso de la verdad durante días, quien tuvo que tomar la decisión más difícil de su corta vida, quien tuvo que decirle a su padre que su mundo estaba construido sobre mentiras. Y ella lo hizo porque, a pesar de tener solo 15 años, entendía algo fundamental, que vivir en una mentira cómoda es peor que enfrentar una verdad dolorosa. Que la familia real no es la que se mantiene unida a base de secretos, sino la que se fortalece enfrentando juntos la realidad. Hoy, cuando miro a Lucía estudiando en la mesa del comedor, concentrada en sus libros de preparatoria, o cuando la escucho reír hablando por teléfono con sus amigas, o cuando cocinamos juntos los fines de semana experimentando recetas nuevas, siento una gratitud profunda. No gratitud por lo que pasamos, sino gratitud por lo que descubrimos que éramos capaces de ser. Descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos. Que el amor verdadero entre un padre y una hija puede sobrevivir a la peor de las tormentas. Que la honestidad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira, aunque sea cómoda. La cámara que Lucía instaló no solo reveló la traición de su madre. Reveló también el carácter de mi hija, su valentía, su integridad. Y me reveló a mí mismo quién podía ser cuando el mundo se derrumbaba, alguien que podía mantener la dignidad en medio del dolor, que podía proteger a su hija incluso cuando él mismo se estaba quebrando por dentro. A veces, en las noches, cuando la casa está en silencio y Lucía duerme en su cuarto renovado, bajo a la cocina por un vaso de agua y miro por la ventana hacia la calle. Veo la casa vacía donde vivía Miguel, ahora ocupada por una pareja joven con un bebé. Veo las bugambilias del jardín que yo mismo cuido ahora, floreciendo con más fuerza que nunca. Y pienso en esa cámara destruida en el patio trasero, en esos fragmentos de plástico y metal que enterré bajo tierra junto con los recuerdos más dolorosos. Pienso en cómo un objeto tan pequeño pudo revelar verdades tan grandes. En cómo la tecnología que debía espiarnos terminó salvándonos. La vida, reflexiono en esos momentos de silencio nocturno, tiene formas extrañas de enseñarnos lo que necesitamos aprender. A veces nos rompe completamente para poder reconstruirnos más fuertes. A veces nos quita lo que creíamos necesitar para mostrarnos lo que realmente importa. Y lo que realmente importa está durmiendo en el segundo piso. Una joven de 16 años que me enseñó que la valentía no tiene edad, que la verdad es más importante que la comodidad, y que el amor real, el amor incondicional entre un padre y una hija, puede sobrevivir a cualquier cosa. Porque al final, no fue una cámara lo que nos salvó. Fue el coraje de una niña que se negó a vivir en la mentira. Fue la decisión de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Fue la comprensión de que una familia real no es la que nunca enfrenta problemas, sino la que encuentra la manera de superarlos juntos, con honestidad, con dignidad, con amor verdadero. Y eso, he aprendido, es lo único que realmente necesitamos para reconstruir un hogar sobre cimientos sólidos. No perfectos, pero honestos. No sin cicatrices, pero más fuertes por ellas. Un hogar donde la verdad, aunque duela, siempre será bienvenida. Donde la confianza se gana con acciones, no con palabras. Donde una hija puede dormir en paz sabiendo que su padre estará ahí, siempre, protegiéndola con integridad. Porque eso es lo que queda cuando todo lo demás se derrumba, la elección de ser personas íntegras en un mundo que a menudo premia la mentira. La decisión de criar hijos que valoren la verdad más que la comodidad. El compromiso de construir relaciones basadas en respeto mutuo, no en secretos compartidos. Esta es la historia de cómo una cámara oculta reveló no solo una traición, sino también una verdad más profunda, que las mayores lecciones de vida a veces vienen de las experiencias más dolorosas, y que la verdadera fortaleza se encuentra no en evitar el dolor, sino en atravesarlo con dignidad. Y si hay algo que quisiera que Lucía recordara de todo esto cuando sea mayor, cuando tenga sus propias batallas que pelear,
sus propias decisiones difíciles que tomar, es esto: nunca tengas miedo de la verdad. Enfréntala. Abrázala. Deja que te transforme. Porque solo en la verdad, por dolorosa que sea, encontrarás la base para construir una vida que valga la pena vivir. Y eso, finalmente, es lo que estamos construyendo juntos. Una vida que vale la pena. Una vida honesta. Una vida donde el amor no es ciego, sino clarividente. Donde la confianza no es ingenuidad, sino el resultado de acciones consistentes. Donde una familia no es perfecta, pero es real. Y real, he descubierto, es infinitamente mejor que perfecto. 3 años han pasado desde aquella noche en que Lucía dejó caer el tenedor sobre el plato y pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. 3 años que a veces parecen una eternidad y otras veces se sienten como si hubieran transcurrido en un parpadeo. Estoy sentado ahora en la ceremonia de graduación de preparatoria de mi hija, rodeado de cientos de familias que celebran este momento importante. El auditorio está decorado con los colores de la escuela, azul y blanco, y en el escenario hay una fila de sillas donde pronto se sentarán los graduados. El murmullo de conversaciones llena el espacio, mezclado con risas nerviosas de los estudiantes y el sonido de cámaras fotográficas. Lucía tiene 18 años ahora. Ya no es la niña asustada que temblaba mientras me revelaba la verdad sobre su madre. Se ha convertido en una mujer joven con una claridad de propósito que me asombra cada día. Fue aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar psicología, con una beca completa por mérito académico. Se mudará a Ciudad de México en 2 meses, y aunque la idea de que la casa quede vacía me aterra, también me llena de un orgullo que apenas puedo contener. A mi lado está Diego, su primo, quien ahora tiene 26 años y trabaja como ingeniero de software en una empresa importante. Él y Lucía mantuvieron una relación cercana durante estos 3 años. Se convirtió en algo así como el hermano mayor que ella nunca tuvo. Viene a visitarnos una vez al mes, y siempre trae consigo esa tranquilidad serena que tanto ayudó a Lucía cuando más lo necesitaba. La música comienza a sonar y los graduados empiezan a entrar en fila. Busco a Lucía entre el mar de togas azules y birretes. Cuando finalmente la veo, algo se rompe dentro de mi pecho de la manera más hermosa posible. Camina con la cabeza en alto, una sonrisa radiante en su rostro, y cuando sus ojos se encuentran con los míos entre la multitud, me hace un pequeño gesto con la mano. Diego me da un codazo suave en las costillas. Me dice en voz baja: tío, está llorando otra vez. No me había dado cuenta de que las lágrimas ya corrían por mis mejillas. No me avergüenzo. Son lágrimas de orgullo, de gratitud, de alivio porque llegamos hasta aquí juntos. Durante la ceremonia, mientras el director de la escuela pronuncia su discurso sobre el futuro y las oportunidades, mi mente viaja hacia atrás en el tiempo. Recuerdo los primeros meses después del divorcio, cuando Lucía tenía pesadillas frecuentes y yo escuchaba su llanto apagado a través de la pared. Recuerdo las sesiones con la psicóloga que contraté para ella, la doctora Ramírez, una mujer sabia que le ayudó a procesar todo el trauma sin juzgar a nadie. Recuerdo también mi propio proceso de sanación. Las noches donde me quedaba despierto preguntándome qué había hecho mal, dónde había fallado como esposo. Las conversaciones con el licenciado Campos, quien se convirtió en algo más que mi abogado, en una especie de mentor que me ayudó a entender que no todo lo que sale mal en una relación es culpa de ambas partes. Que a veces, simplemente, algunas personas toman decisiones que destruyen todo lo que tocan. Recuerdo el día, 6 meses después del divorcio, cuando finalmente pude entrar a mi antigua habitación sin sentir náuseas. Cómo contraté a la misma empresa de pintura que renovó el cuarto de Lucía para que transformara ese espacio también. Cómo doné la cama que había compartido con Alejandra y compré una nueva. Como cada cambio físico en la casa se sentía como un paso más hacia la sanación. El nombre de Lucía resuena en los altavoces y me devuelve bruscamente al presente. Es su turno de subir al escenario a recibir su diploma. Me pongo de pie antes de darme cuenta de lo que hago, y Diego se une a mí. Aplaudimos mientras ella camina hacia el rector con esa gracia que no sé de dónde sacó, porque ciertamente no la heredó de mí.
Cuando recibe su diploma y lo levanta con ambas manos, buscándome otra vez entre la multitud, siento que mi corazón podría estallar. Esta joven extraordinaria, que enfrentó más de lo que cualquier adolescente debería enfrentar, que tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando hubiera sido más fácil guardar silencio, que me salvó incluso cuando ella misma necesitaba ser salvada. La ceremonia continúa. Hay discursos de estudiantes destacados. Lucía es una de ellos. Cuando sube al podio para dirigirse a sus compañeros y sus familias, tengo que hacer un esfuerzo consciente para seguir respirando. Ella comienza a hablar con voz clara y firme. Hace 3 años no sabía si llegaría a este momento. Atravesaba una situación familiar muy difícil que me hizo cuestionar muchas cosas sobre el mundo, sobre las personas, sobre el futuro. Pero aprendí algo importante en ese proceso. Aprendí que la adversidad no nos define. Lo que nos define es cómo respondemos a ella. Hace una pausa, y sus ojos me encuentran entre el público. Continúa diciendo, aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. Aprendí que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien está a tu lado cuando todo se derrumba. Y aprendí que el amor verdadero, el amor que realmente importa, se demuestra con acciones consistentes, con integridad inquebrantable, con presencia constante incluso en los días más oscuros. No soy el único llorando ahora. Veo a otras personas en el auditorio limpiándose los ojos discretamente. Diego tiene la mandíbula apretada, luchando por mantener la compostura. Lucía termina su discurso con palabras que llevaré en mi corazón para siempre, así que a mis compañeros les digo, sean valientes. No con la valentía ruidosa de las grandes gestas, sino con la valentía silenciosa de hacer lo correcto día tras día. Y a nuestras familias les digo, gracias por estar aquí. Gracias por las noches en vela, por los sacrificios que nunca vimos, por el amor que nos sostuvo incluso cuando no sabíamos que lo necesitábamos. Especialmente gracias a mi padre, quien me enseñó que la integridad no es negociable y que el amor verdadero nunca se rinde. Cuando baja del podio, el auditorio explota en aplausos. Me pongo de pie otra vez, aplaudiendo hasta que me duelen las manos, llorando sin vergüenza alguna. Diego me abraza por los hombros y puedo sentir que él también está emocionado. Después de la ceremonia, en el estacionamiento de la escuela, donde las familias se reúnen para tomar fotografías y celebrar, Lucía corre hacia mí con su toga ondeando detrás de ella. La abrazo tan fuerte que probablemente le hago daño, pero ella no se queja. Solo se aferra a mí con la misma intensidad. Cuando finalmente nos separamos, veo algo en su rostro que me toma por sorpresa. Hay lágrimas en sus ojos, pero también hay algo más. Algo que se parece a la paz. Me dice, sosteniendo mi mano, papá, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado pensando durante mucho tiempo. Mi corazón se acelera con preocupación instintiva, pero su expresión me tranquiliza. Continúa, hace 2 meses, mamá me escribió otra carta. Y esta vez, después de pensarlo mucho, decidí responderle. El mundo parece detenerse otra vez, pero esta vez no es con horror sino con anticipación cautelosa. No digo nada. Solo espero a que ella continúe. Explica, eligiendo sus palabras cuidadosamente, no la he visto. No estoy lista para eso todavía, y tal vez nunca lo esté. Pero le escribí diciéndole que estoy trabajando en perdonarla. No por ella, sino por mí. Porque he aprendido en terapia que el perdón no es decir que lo que hizo está bien. El perdón es soltar el veneno para que no me siga envenenando a mí. Asiento lentamente, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. Ella aprieta mi mano más fuerte, y quiero que sepas que tú no tienes que perdonarla. Tu proceso es diferente al mío. Ella te traicionó de maneras que a mí no me traicionó. Tu dolor es diferente al mío. Y si decides que nunca quieres tener contacto con ella, yo respeto esa decisión completamente. Este es mi camino, no el tuyo. La abrazo otra vez, maravillado por su madurez, por su capacidad de distinguir su propia sanación de la mía, por entender que cada persona merece su propio ritmo y su propio proceso. Le digo con voz ronca, estoy orgulloso de ti. Por todo. Por tu valentía hace 3 años,
por tu fortaleza estos 3 años, y por la sabiduría que demuestras ahora. Vas a ser una psicóloga extraordinaria, mija. Vas a ayudar a tanta gente que atraviesa por lo que nosotros atravesamos. Diego se nos une con su cámara, insistiendo en que necesitamos fotografías de este momento. Posamos juntos los tres, y luego solo Lucía y yo. En una de las fotos estamos abrazados, mi mano en su hombro, ambos sonriendo con esa sonrisa que viene de haber sobrevivido a la tormenta y encontrado el sol del otro lado. Esa noche organizamos una pequeña fiesta en la casa. Solo familia cercana y algunos amigos íntimos de Lucía. La casa que hace 3 años era un campo de batalla ahora está llena de risas, música, y el olor a los tamales que preparé siguiendo la receta de mi madre. Diego trajo pastel de una pastelería famosa del centro. Las amigas de Lucía llenan la sala con su energía juvenil. En un momento de la noche, me escapo al jardín para tomar aire. Las bugambilias están en plena floración, más hermosas que nunca. He aprendido a cuidarlas bien en estos años. Encontré que hay algo terapéutico en el trabajo del jardín, en ver cómo algo crece y florece bajo tu cuidado constante. Diego sale a acompañarme. Nos quedamos en silencio por un momento, solo escuchando la música que viene de adentro y las voces felices. Finalmente él habla: tío Carlos, hay algo que siempre he querido decirle pero nunca encontré el momento adecuado. Lo miro, invitándolo a continuar. Dice con seriedad: cuando Lucía me pidió ayuda hace 3 años, dudé mucho sobre qué hacer. Era una situación imposible. Por un lado, era mi prima y claramente necesitaba ayuda. Por otro lado, estaba metiéndome en asuntos familiares muy delicados. Pasé noches sin dormir preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Hace una pausa, buscando las palabras correctas. Continúa, pero ahora, viendo cómo resultó todo, viendo a Lucía graduarse y brillar, viendo la relación que ustedes dos tienen, sé que hicimos lo correcto. Y quiero agradecerle por nunca culparme, por nunca hacerme sentir que había destruido algo. Usted pudo haberme odiado por ser parte de esto, pero en vez de eso me trató con respeto y gratitud. Le pongo una mano en el hombro. Le respondo con sinceridad: Diego, tú le diste a mi hija las herramientas que necesitaba para descubrir la verdad. Tú fuiste su aliado cuando se sentía completamente sola. Nunca, ni por un segundo, te he culpado de nada. Al contrario. Eres parte de la razón por la que ella está donde está hoy. Eres familia en el sentido más verdadero de la palabra. Nos abrazamos ahí en el jardín, 2 hombres unidos por su amor por una joven extraordinaria que cambió ambas nuestras vidas. Cuando regresamos adentro, Lucía está cortando el pastel rodeada de sus amigas. Me ve entrar y me hace un gesto para que me acerque. Cuando llego a su lado, me abraza sin previo aviso. Susurra en mi oído: gracias, papá. Por todo. Por creerme. Por protegerme. Por ser exactamente lo que necesitaba cuando mi mundo se derrumbaba. Por enseñarme que los hombres buenos existen, que la integridad importa, que el amor verdadero no es solo una fantasía. Gracias por ser mi héroe silencioso. No puedo responder. Las palabras se me atascan en la garganta. Solo la abrazo más fuerte y beso su frente como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Más tarde esa noche, después de que todos se han ido y la casa está en silencio otra vez, Lucía y yo nos sentamos en la sala con tazas de té. Es una tradición que desarrollamos durante estos 3 años, estas conversaciones nocturnas donde hablamos de todo y de nada. Ella me mira con expresión seria. Pregunta: papá, ¿eres feliz? La pregunta me toma desprevenido. Pienso cuidadosamente antes de responder. Digo finalmente: la felicidad, mija, no es lo que pensaba que era hace 3 años. Pensaba que la felicidad era la ausencia de problemas, una vida tranquila sin sorpresas desagradables. Pero ahora entiendo que la felicidad real es más profunda que eso. Es la paz que viene de vivir con integridad. Es el orgullo que siento cuando te veo. Es saber que enfrentamos lo peor y salimos del otro lado más fuertes. Así que sí, soy feliz. No de la manera simple que esperaba serlo, pero de una manera más real y más satisfactoria.
Ella sonríe y apoya su cabeza en mi hombro. Comenta, yo también. Pensé que nunca volvería a sentirme segura, que nunca podría confiar en nadie otra vez. Pero estoy aprendiendo. Estoy sanando. Y gran parte de eso es gracias a ti. Nos quedamos así, en silencio cómodo, padre e hija, sobrevivientes de una tormenta que casi nos destruye pero que finalmente nos hizo más fuertes. Y mientras la abrazo ahí en esa sala que ha sido testigo de tanto dolor pero también de tanta sanación, comprendo algo fundamental: la vida no es una línea recta hacia la felicidad. Es un camino sinuoso lleno de curvas inesperadas, algunos descensos aterradores y algunas subidas agotadoras. Lo que importa no es evitar el camino difícil, sino tener las personas correctas a tu lado cuando lo atraviesas. Y yo tuve a la persona correcta. Mi hija. Mi heroína. Mi maestra. Ella me salvó hace 3 años con su valentía para buscar la verdad. Y yo, espero, la salvé a ella demostrándole que no todo está perdido cuando se revela esa verdad. Que la integridad existe. Que el amor verdadero perdura. Que juntos podemos reconstruir algo hermoso de las ruinas de lo que se destruyó. Esta es nuestra historia. No tiene un final perfecto de cuento de hadas. Pero tiene algo mejor, tiene verdad, tiene sanación, tiene amor inquebrantable entre un padre y una hija que se negaron a rendirse cuando todo se derrumbaba a su alrededor. Y eso, finalmente, es más que suficiente.